Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las últimas noticias del medio ambiente por NTN 24, el canal de las Américas. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, tuvo que intensificar las medidas de contingencia ambiental para proteger a los habitantes de las zonas más afectadas por la alta contaminación en su país. El plan será incluso reforzado para la temporada seca que comienza ahora en abril y termina en el mes de junio. Informe especial de Clímax. ¿Más contaminación? Los habitantes de Ciudad de México viven una crisis de radiación solar intensa y condiciones del aire extremadamente malas, tras registrarse 203 puntos de ozono en algunas zonas, según expertos. La alta concentración de ozono en Ciudad de México, de 21 millones de habitantes, en la que circulan 5.5 millones de vehículos, llevó a las autoridades a impulsar una contingencia ambiental por primera vez en 13 años. Esta situación obedece a los efectos de contaminación generados los últimos años. Sin embargo, el gobierno capitalino puso en marcha el programa Hoy No Circula, con el que buscan mitigar el flujo de carros a partir de la numeración de las placas. La llamada Comisión Ambiental de Megalópolis, que cubre los estados Hidalgo, Morelos, Tlaxcala, Distritos Federal y Puebla, convocó a los gobernadores de estos estados de México afectados por la contaminación para analizar las medidas que modificarán al programa de contingencias ambientales. El objetivo será aumentar su efectividad y proteger la salud de los habitantes para la temporada seca que comienza en abril y termina en junio. Modificar el programa de contingencias atmosféricas, así como de la norma emergente de verificación vehicular, los cuales fueron revisados a detalle y enriquecidos con medidas adicionales por parte de los estados con el fin de reducir en el corto, mediano y largo plazo las emisiones atmosféricas generadas en la megápolis. Por su parte, un investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey creó el SmartTop, un reductor de velocidad vial inteligente diseñado para regular el tránsito de las ciudades, reduce los índices de contaminación y consumo de gasolina. Y en Ciudad de México saludamos a Roberto Remes, director de Ciudad Humana México, es creador del concepto Rey Peatón, además exdirector general del sector primario y recursos naturales renovables de la Secretaría de Medio Ambiente de México. Gracias por estar con nosotros. En primer lugar, queremos preguntarle, ¿por qué cree usted que se está presentando esta difícil situación de contaminación y cómo han venido las autoridades de México implementando estas medidas para aminorar precisamente esta problemática? Hola Harriet, pues las medidas deben ser parte de una estrategia regional. Se trata de una cuenca o una megalópolis que involucra a 6 estados mexicanos, incluyendo la Ciudad de México, que es la capital, y las medidas no pueden ser adoptadas solamente por uno de los estados o entidades federativas, sino que tienen que ser medidas articuladas. En ese sentido, podemos ver medidas positivas como pues la restricción vehicular en los días de contingencia, pero también tiene que haber medidas de corto, mediano y largo plazo que nos generen una estrategia de reducción de las emisiones y de las contingencias atmosféricas que tiene la Ciudad de México, y es allí donde todavía se tienen que centrar los esfuerzos, ¿no? Las medidas de largo plazo. Roberto, ¿por qué cree usted que ha aumentado la contaminación con ozono en México, especialmente en la capital? La Ciudad de México, su zona conurbada y en general la megalópolis, lo que ha venido ocurriendo es un crecimiento del parque vehicular, ¿no? En los últimos años se ha incrementado tanto la cantidad de marcas presentes en el mercado como las facilidades para llegar a ellas. Entonces eso abarata en el tiempo el costo de los vehículos y pues al mismo tiempo facilita la obtención de créditos. Entonces sí, tiende a haber más automóviles, ¿no? Y las restricciones vehiculares que antes pues eran más estrictas, ¿no? Los vehículos más viejos tenían que descansar al menos un día a la semana. A raíz de un fallo de la Corte tuvieron que ser modificadas y esto también incrementó la cantidad de vehículos en circulación, ¿no? Entonces básicamente lo que tenemos son más automóviles y por lo tanto más congestión, circulación más lenta, más tiempo prendidos, y entonces la suma de estos factores pues eleva la contaminación. ¿Qué medidas recomienda usted para aminorar la contaminación y mejorar las condiciones de salud de los ciudadanos? Yo creo que, bueno, número uno, el transporte público debería de mejorar sistemáticamente
y esa es una de las acciones que en el mediano plazo y en el largo plazo dan mejores resultados. También te podría decir que mecanismos de mercado, fiscales, etcétera, podrían ayudarnos a limitar la circulación y a la vez obtener recursos para mejorar el transporte público. Digamos, o sea, podemos mejorar las rutas ordinarias de autobús, pero también esta Ciudad de México tiene necesidades en materia de metro que no está satisfaciendo al ritmo que quisiera porque los presupuestos son limitados, ¿no? Entonces, una posibilidad es que hubiera cobros por congestión, tarificación por la circulación o algún otro mecanismo de mercado que generara recaudación y este mecanismo permitir la inversión sistemática en un transporte más sustentable que facilitara el cambio de modo de transporte, ¿no? O sea, si alguien tiene una alta dependencia del automóvil, pues quizá en el corto plazo no encuentre las alternativas, pero en el mediano y largo plazo debería encontrar las alternativas para dejar el automóvil y entonces moverse de una manera más sustentable. Pues ojalá se encuentren esas nuevas alternativas, no solamente incluso para México, sino para muchas ciudades del mundo hoy en día afectadas por la gran contaminación. Roberto Remes, director de Ciudad Humana, gracias por estar con nosotros. Gracias, Harriet. El gobierno de Brasil inauguró recientemente los primeros paneles flotantes que generarán energía a unos 200 kilómetros de la importante ciudad Manaus. Paneles solares. Uno de los peores desastres de la ingeniería en Brasil puede ser aprovechado en pro del medio ambiente. Hace más de 2 décadas, la construcción de una represa hidroeléctrica inundó cientos de miles de hectáreas de la selva amazónica. Las autoridades brasileñas, conscientes de que el daño es irreversible, decidieron usarlo a su favor a través de un proyecto sustentable con paneles flotantes que producen energía solar. Esto nos permite aprovechar la infraestructura existente para generar otro tipo de energía. Podemos utilizar la superficie del lago, la estación de transmisión y líneas que están cerca. Aprovechar la infraestructura para generar una energía limpia que será cada vez más barata. Una energía que es limpia y cada vez va a ser más barata. Este tipo de tecnología ya existe, pero es la primera vez que se instala en el embalse de una represa hidroeléctrica. El gobierno acaba de inaugurar un proyecto piloto de una gran plataforma que se completará en 2017, cuando se hayan instalado 50.000 metros cuadrados de paneles. Muy buenas noticias. La Comisión Europea anunció nuevas medidas para detener a los traficantes ilegales de especies en vía de extinción. Tráfico ilegal de especies. La Comisión Europea alertó que el tráfico de especies salvajes e incluso madera ayuda a financiar actividades de algunos considerados grupos terroristas, especialmente en África, razón por la que se propuso un plan de acción para combatir la problemática. Estas actividades ilegales son una amenaza para la supervivencia de las especies, para la seguridad de la población y de paso contribuyen a la corrupción. El comisionado europeo de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca, Carmenu Vela, anunció que la iniciativa pretende reforzar el papel de la Comisión siempre y cuando sea aprobada por los Estados miembros. Vela afirma que los grupos de delincuencia organizada dedicados a este tipo de comercio mueven cada año entre 8.000 y 20.000 millones de dólares, nivel similar al del tráfico de drogas o de armas. Según los informes de la Unión de las Naciones Europeas, a este territorio ingresan diversas especies animales como culebras, camaleones e iguanas, distintas clases de madera y marfil procedente de países africanos y asiáticos. Los reportes señalan que en 2014, 20.000 elefantes y 1.200.000 rinocerontes murieron como consecuencia de esta situación que amenaza de manera considerable ambas especies. Las autoridades esperan reforzar las normas que regulan estas prácticas nocivas, contar con el apoyo logístico y estratégico de organizaciones como Europol y los países de origen, tránsito y destino del tráfico ilegal de especies. El gobierno de Costa Rica adelantó un plan con la banca estatal y algunas agencias particulares para adquirir autos verdes con el fin de reducir aún más la contaminación en el país. De esta manera comienza el programa de adquisición de vehículos eficientes que brinda incentivos económicos y promueve la salida de vehículos que cumplieron su ciclo.
El Banco de Costa Rica entregó un crédito de $9 millones para la compra nacional de 386 vehículos verdes.